que haya bajado su nota en relación al primer parcial, y en general el promedio es un poquito más alto. Tal vez ha influido el tema del formato de calificación que hemos modificado, así que bueno, me alegra que a la gran mayoría les haya ido bien. No sé si les queda alguna duda respecto a eso antes de empezar la clase, sobre todo esto que les explico de las notas. Bueno, creo que no hay dudas, ¿no? Creo que no, doctora. Ya, perfecto. Otra cosa que quería comentarles antes de que empecemos es que, como ustedes saben, bueno, ya hemos avanzado 2 módulos y vamos a empezar a avanzar un poquito de manera introductoria a lo que son las prácticas. Nos quedan ya solamente 2 módulos de teoría. Son módulos que ya no son muy pesados, ¿no? La primera parte de inmuno siempre es un poquito más pesada. Ahora vamos a comentar ahora los temas que vamos a llevar. Este tercer módulo seguimos con inmunología básica y el cuarto módulo ya llevamos lo que es inmunología aplicada. Y lo que vamos a hacer es aprovechar para poder avanzar la parte teórica de lo que llevamos en prácticas, ¿no? Siempre el formato de prácticas lo hacíamos antes, ¿no? Cuando no había pandemia, a lo largo de todo el año, y en cada práctica hacemos una introducción, se da una introducción a lo que es, no sé, por ejemplo, en la parte inicial hacemos un repaso de lo que es diluciones y soluciones, todo el tema de bioseguridad, luego empezamos a entrar a los temas de inmunología, y por ejemplo, si vamos a llevar la práctica de ELISA, en la misma práctica se hace un repaso conmigo y con los auxiliares, dan un examen previo, y luego entramos en lo que es la práctica como tal. Lo que he querido este año es que, como no sabemos cómo nos vamos a organizar en las prácticas presenciales, y en realidad lo ideal va a ser poder reducir al máximo el número de estudiantes en las prácticas, entonces vamos a adelantar esa parte introductoria de las prácticas. Ya sus auxiliares se han organizado con ustedes, ya todos están organizados por grupos, ya tenemos definitivamente a Yailin en el grupo A y a Alejandra en el grupo B, y por lo que me han comentado ellos, lo que se ha definido es que cada uno de ellos les va a dar una introducción a la parte práctica cada semana, ¿no? Todos van a asistir y luego les van a tomar una evaluación por la plataforma que manejan con ellos. Eso se va a ir sumando, todas las actividades que realicen con sus auxiliares se va a ir sumando a lo que es la calificación de prácticas, van a ir dando como una especie de examen previo después de que ellos les den la introducción, de modo que ya ustedes tengan esa parte preparatoria a las prácticas, y cuando empecemos ya con las prácticas presenciales, tal vez podamos aprovechar mejor el tiempo en lo que es la práctica en sí, ¿no? Tal vez dividir en 2 grupos para que seamos menos personas y organizarnos de mejor forma. Entonces, como vamos a ir avanzando en paralelo teoría y práctica, en lo que son los horarios de teoría, vamos a hacer una modificación que César ya se las ha comentado, también le he dicho que lo consulte con ustedes, y lo que les quiero mostrar es que para este módulo, como les decía, ya no es tan pesado porque por cómo está programado, tenemos 5 semanas para avanzar el módulo. Hasta ahora, si se fijan, en los 2 primeros módulos teníamos una semana más o menos para cada tema y luego el parcial, ¿no? Y como saben, cada semana tenemos 3 clases y, como han podido ver, pues nos alcanza perfectamente para avanzar cada tema. Ahora pueden ver mi pantalla, ¿no? Sí, doctora, sí, vamos. Sí, doctora. Si ustedes se fijan, estamos aquí, ay, perdón, está marcado en amarillo su segundo parcial que han dado. La segunda semana la dejamos siempre libre porque tienen otros parciales, y estamos aquí, ¿no? En esta semana 14.
Y tenemos 5 semanas para avanzar los 4 temas que tenemos y eso pues seguramente lo vamos a acabar de avanzar antes. Entonces lo que yo he definido es que en vez de pasar los 3 días que tenemos de teoría, vamos a pasar los martes, que es la clase más larga, y los viernes. Los jueves los vamos a dejar libres porque van a tener en paralelo todas las actividades que realicen con sus auxiliares, que no van a ser el día jueves, van a ser los días que han consensuado con ellos, que si no me equivoco son martes y sábado, pero ellos les van a ir dejando tareas, van a tener que dar sus exámenes previos y como saben yo también les voy dejando tareas. Entonces para que no sea muy cargado y luego terminemos muy pronto el avance teórico y se queden varias semanas sin avanzar, he preferido que avancemos de manera regular, martes y viernes, y de esa manera el jueves lo van a tener libre para realizar esas actividades. De todos modos, el día jueves, en el horario que tenemos disponible para la materia, siempre lo podemos utilizar para cualquier actividad. Si, por ejemplo, ustedes quieren que repasemos un tema o que al final del módulo hagamos la clase de repaso y demás, pues siempre vamos a tener ese día para cualquier actividad adicional. Bueno, esa parte ya se las ha explicado César. Y además, si se fijan, después de las 5 semanas, todavía tenemos una semana que es el receso académico y recién viene el tercer parcial. Entonces, realmente, para este módulo tenemos el tiempo de sobra, ¿no? Para poder avanzar todos los temas, hacer un repaso y que además puedan ir avanzando poco a poco los temas de prácticas. En este módulo ya se ha definido, no sé si Yailin o Alejandro les han enviado el cronograma, pero son 4 temas los que van a avanzar con ustedes, los van a ir haciendo uno semanal y también les van a ir dando actividades semanales. Entonces, a partir de ahora, todas las actividades que realicen con sus auxiliares van a ser relacionadas a la parte práctica y todo lo que es teoría, incluido tareas y demás, lo van a hacer conmigo. Solamente el cuestionario correspondiente al tercer parcial, que lo vamos a hacer como siempre, se lo tendrían que enviar a sus auxiliares. Bueno, no sé si esa parte queda clara o les queda alguna duda. Todo claro. Está entendido. Ya, gracias, Gloria. Bueno, entonces con esa aclaración ya estamos quedando que nuestras clases fijas para teoría van a ser los martes en la hora de siempre, de 5 a 6 y media, y los viernes de 2 a 3 y media, ¿no? Como saben, el viernes a veces empezamos un poquito más tarde, pero en realidad voy a procurar organizarme para que podamos empezar puntual y así aprovechemos mejor ese horario, bueno. Entonces, en realidad el viernes estaríamos empezando ya 2 en punto, siempre empezábamos 2 y cuarto, vamos a empezar a las 2 en punto, siempre con esos 5 minutos de tolerancia que les doy. Bueno, entonces, si no hay ninguna duda, vamos a empezar con la clase. Este tercer módulo, en realidad, vamos a llevar todavía, como les decía, temas relacionados con... voy a iniciar la grabación, bueno. Vamos a continuar con temas relacionados con inmunología básica. Tenemos un primer tema, que es el de citoquinas y quimioquinas. Luego vamos a continuar con lo que es el sistema del complemento, inmunidad mediada por anticuerpos y células, y todavía vemos la parte de inmunología básica. Luego vamos a empezar en el cuarto módulo lo que es inmunología aplicada, cómo funciona el sistema inmune en algunos estados patológicos, ¿no? Enfermedades autoinmunes, inmunodeficiencias y otros. Bueno, entonces, estamos grabando, a ver. Vamos a esperar que empiece la grabación. Voy a apagar mi video para que sea más veloz.
Bueno, ahora sí. Entonces, para este primer tema de este módulo, que es el de citoquinas y quimioquinas, les he enviado al grupo 2 enlaces a unos videos de YouTube, que como saben están ahí disponibles. Hay un montón de sitios donde pueden encontrar información. Y he querido que antes de que empecemos el tema de citoquinas, mostrarles uno de ellos, que es un video cortito, de cómo intervienen las interleuquinas en lo que es lo que se conoce como el fallo multiorgánico. Eso probablemente ya lo hayan visto o lo van a ver en la materia de fisiopatología, pero me parece muy importante que vean eso para que entiendan cuál es el rol de las citoquinas. Ahora lo vamos a ver en la clase en condiciones normales, pero quería mostrarles ese video para que vean la importancia de las citoquinas en la enfermedad, en este caso en el fallo multiorgánico, y de esa manera también van a poder comprender qué ocurre o cómo se puede actuar como diana, utilizando como diana las citoquinas, con algunos fármacos, ¿no? En muchas enfermedades, incluyendo lo que es el COVID. Entonces, van a encontrar un segundo video en el grupo de WhatsApp, que es más largo. Ese no lo vamos a ver ahora en clases, pero ese les voy a dejar de tarea para que ustedes lo revisen y lo podamos repasar en la siguiente semana, bueno, cuando ya tengamos un poquito más avanzado el tema de citoquinas, pero lo pueden ir revisando. El video que les voy a dejar de tarea es este que ven en pantalla, dice COVID-19, fisiopatología del COVID grave y lo que es la tormenta de citoquinas. Bueno, ese se los voy a dejar de tarea y ahora voy a proyectar el video cortito que les digo antes de que empecemos la clase. Bueno, yo voy a silenciar mi micrófono y por favor, si no pueden escuchar bien el audio del video, me avisan. El sistema inmune está compuesto de cientos de millones de células que se encuentran en diferentes tejidos y órganos, y además circulan por los sistemas sanguíneo y linfático. La clave del éxito de un sistema tan amplio es la capacidad de sus componentes para comunicarse entre sí con rapidez y eficiencia. Las moléculas que se encargan de la comunicación en este sistema se denominan citoquinas. La interacción de una citoquina con su receptor sobre una célula blanco puede causar diferentes efectos, tales como la activación, diferenciación, reproducción, inhibición, entre otros. Las citoquinas son proteínas o glicoproteínas solubles. Dentro del sistema inmune innato, los macrófagos son células más comprometidas en la síntesis de citoquinas, mientras que en el sistema inmune adquirido son las células T colaboradoras o T helper. Existen gran cantidad de citoquinas. Sin embargo, las más importantes en el desarrollo de la respuesta inmune son interleucina 1, interleucina 2, interleucina 4, interleucina 6, interleucina 10, interleucina 13 e interleucina 17, factor de necrosis tumoral alfa, TNFA, interferón alfa, beta y gamma. En este video se le dará énfasis a interleucina 1, interleucina 6 y factor de necrosis tumoral alfa. Gustavo y Luz van camino a un congreso de inmunología, cuando de pronto colisionan con un camión. Ambos sobreviven. Sin embargo, sufren pequeñas laceraciones en diferentes partes del cuerpo, por lo que son trasladados al hospital más cercano. 7 días después de atenderlos en el hospital, se observa que Gustavo presenta mucha fiebre y daños en algunos órganos producto de una infección sistémica, sepsis. El médico le explica que sufre del síndrome de disfunción multiorgánica, SDMO, o fallo multiorgánico, MUF. El fallo multiorgánico se define como la disminución de la función de dos órganos
o más órganos tras una agresión de diversa etiología, en este caso un accidente de tránsito que provocó varios traumatismos, algunos de los cuales desencadenaron en una infección sistémica, sepsis. Este síndrome se puede dividir de acuerdo a su tiempo de presentación en primario y secundario. El primario se da inmediatamente después de sufrir el trauma y el secundario no se da de manera súbita, sino que es un proceso continuo en el cual la función del órgano va disminuyendo gradualmente. Por eso, nuestro paciente presentó fallas varios días después. La explicación del especialista en inmunología es que Gustavo, como respuesta al trauma y a la sepsis presentada, activó mecanismos inmunológicos de defensa en un intento de limitar los daños y restablecer la homeostasis. Este conjunto de mecanismos se conoce como el síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, SIRS, que puede terminar en una falla multiorgánica. Detallando desde el inicio, es decir, la respuesta local, lo que le sucedió a Gustavo fue fase 1. Cuando sufrió el trauma, se liberaron una serie de mediadores, entre ellos algunas citoquinas que promueven la inflamación local. Sin embargo, producto del fuerte trauma, en la fase 2, se liberan citoquinas que amplifican la respuesta local. Específicamente, aparecen en circulación el factor de necrosis tumoral alfa, la interleucina 1 y la interleucina 6. Aparecen en la circulación reclutando neutrófilos y plaquetas. Luego, el factor de necrosis tumoral alfa aumenta la producción de óxido nítrico, lo que produce aumento en el diámetro vascular. Células endoteliales, por las citoquinas proinflamatorias, inducen la expresión en la superficie celular de proteínas denominadas selectinas, lo que provoca la unión de los leucocitos a la propia célula endotelial. La producción continua de citoquinas proinflamatorias estimula la expresión de moléculas de adhesión de alta afinidad con las células endoteliales denominadas integrinas. Luego de este periodo aparecen los signos clínicos y de laboratorio que ponen de manifiesto la activación de la respuesta inflamatoria SIRS. Ya en esta fase pueden aparecer síntomas sistémicos como fiebre, que indica una infección sistémica, sepsis, síntesis a nivel hepático de reactantes de fase aguda como la PCR y el fibrinógeno. La función del factor de necrosis tumoral alfa varía con el momento, aunque en un inicio forma parte de la respuesta inflamatoria local. A un nivel sistémico, afecta la proliferación y desarrollo de funciones celulares relacionadas con la necrosis y apoptosis. También degranulan a los macrófagos, liberando radicales libres. Son responsables de muchas de las complicaciones sistémicas de las infecciones graves, como son la inestabilidad hemodinámica, la fiebre, diarrea, acidosis metabólica, neurotoxicidad, disfunción renal, hematológica y pulmonar y muerte si se alcanzan niveles altos de factor de necrosis tumoral alfa. En cuanto a la interleucina 1, a nivel local es un mediador de la respuesta inflamatoria y factor quimiotáctico. Sin embargo, a concentraciones elevadas en circulación sistémica, induce fiebre, hipotensión, estado catabólico e induce la síntesis hepática de proteínas plasmáticas de fase aguda para proteger el medio interno. Sin embargo, el hígado, al aumentar la síntesis de estas proteínas, detiene la síntesis de otras proteínas, incluyendo la albúmina, que es de las principales proteínas de transporte del organismo. Las concentraciones de interleucina 6 se relacionan con el desarrollo de la disfunción multiorgánica en presencia de fallo hemodinámico, respiratorio o renal. Por otro lado, a los 7 días se observó que Luz, a diferencia de Gustavo, sí se recuperó. El especialista explicó que esta diferencia se debe a que Luz entró en una cuarta fase que se da en los pacientes que sobreviven a la reacción sistémica masiva. En estos pacientes, como Luz, los mecanismos antiinflamatorios, CARs, fueron capaces de controlar la inflamación. En este mecanismo se involucran la interleucina 6. El tratamiento del FOM se puede dividir en 3 etapas. Etapa temprana, donde se eliminan endotoxinas e inhibidores de las citoquinas. Un ejemplo de estos son los esteroides, los antiinflamatorios no esteroideos y los medicamentos que aumenten el AMP cíclico para inhibir TNF-alfa. Fase intermedia, que bloquean la interacción de las citoquinas con su receptor. Anticuerpos monoclonales, receptores solubles o proteínas ligadoras y antígenos antiinterleucina 1. Etapa tardía, que ayuda a detener el proceso insaturado. Se utilizan corticosteroides y azul de metileno, que previenen la inducción de la vía del óxido nítrico. También complementar con la alimentación con una dieta baja en calorías, lípidos y glucosa
y alta en aminoácidos para inducir la ureagénesis y el aporte de nutrientes que evite la proliferación bacteriana. Como prevención, el uso de vitamina C ha demostrado tener un efecto sobre la interleucina 6, por lo que ejerce un efecto antiinflamatorio y protector de órganos. Su mecanismo específico no ha sido descrito. Es importante destacar que es un reto farmacológico debido a que con la presencia de esta enfermedad, la farmacocinética de los medicamentos administrados cambia, por lo que hay un desafío en el cálculo de dosis dependiendo de los órganos afectados. Pronóstico y epidemiología. Existen factores de riesgo que predisponen el desarrollo del fallo multiorgánico. Algunos de ellos son edad superior de 65 años, enfermedades crónicas predisponiendo a los órganos a la difusión con situaciones de estrés mínimo, severidad de la lesión primaria y duración de esta, tiempo transcurrido entre la lesión y el inicio de la reanimación, deficiencias inmunitarias, proceso infeccioso persistente con SIRS y predisposición genética. El desarrollo del fallo multiorgánico después del trauma grave constituye una de las principales causas de mortalidad tardía en estos pacientes. Su incidencia oscila entre el 7 al 66% y a pesar de los recientes avances, se ha demostrado que la mortalidad aumenta desde un 30% cuando se producía disfunción de un órgano, hasta el 100% si existía disfunción de 4 órganos. Hola, ¿se puede escuchar bien? Sí, doctora. Sí, doctora. Ya, perfecto. Bueno, quería mostrarles ese video porque, como les decía, para que vean lo que es la aplicación, ¿no? de las citoquinas, de conocer cómo funcionan las citoquinas en condiciones normales, que es lo que vamos a ver ahora, y cuáles pueden ser las consecuencias. En este caso lo hemos visto en el fallo multiorgánico. Pero como les decía, les he dejado un enlace a un video de la tormenta de citoquinas, que es lo que se ve en casos de COVID grave. Bueno, ese video lo van a revisar y en clase lo vamos a repasar el siguiente martes para que lo podamos comentar y ver que lo hayan revisado. Antes de que me olvide, les voy a dejar una tarea más que teníamos pendiente en cuanto a la asistencia que han tenido a la jornada que hicimos sobre inmunodeficiencias primarias, que como les dije no era obligatoria, pero hay varios de ustedes que han asistido. Y por otro lado, el anterior viernes hemos tenido un simposio de vacunas, ¿no? Que también muchos de ustedes asistieron, ya sea porque se inscribieron o también se transmitió en la página de la carrera. Entonces, bueno, vamos a hacer a modo de hacer una actividad en relación a esos dos temas. Les voy a dar la opción de hacer un resumen, ya sea del tema de inmunodeficiencias primarias, que además la grabación se las he enviado por medio de César, y o hacer un resumen del simposio de vacunas. El resumen tiene que ser muy cortito, en una sola plana, y tienen que hacerlo a mano en este caso, y enviármelo escaneado o en una foto al correo que yo les voy a enviar al grupo. Esa tarea la vamos a realizar hasta este viernes, por favor. Es un resumen muy cortito, lo pueden hacer, bueno, tiene que ser a mano, pero puede ser esquemático, haciendo simplemente un esquema de lo que más les llamó la atención del simposio, ya sea de inmunodeficiencias o el de vacunas. Los que hayan asistido a los dos, elijan uno de los dos temas y pueden asistir. De todos modos, yo les voy a enviar el enlace a la grabación del curso de vacunas para quienes quieran repasarlo. Bueno, entonces la primera tarea va a ser esa, que me la tienen que enviar hasta el viernes. Yo les voy a mandar el correo al grupo. Y la otra tarea es que revisen para el siguiente martes el video de tormenta de citoquinas en COVID. Bueno, ahora sí, vamos a empezar con nuestra primera clase. ¿Me confirman, por favor, si pueden ver mi pantalla?
Sí, sí, veo, doctora. Ya, gracias. Bueno, como han podido ver en el video, las citoquinas son moléculas pequeñitas que están comunicando a nuestras células del organismo entre sí. Es la forma que tienen nuestras células de comunicarse algo, ¿no? De enterarse que hay un proceso inflamatorio, de acudir al sitio inflamatorio, y esto se va a dar debido a que también nuestras células tienen receptores específicos para estas citoquinas. Entonces, antes tenemos que hablar de algunas definiciones. Hay varias definiciones y a veces no sabemos cuál es la diferencia, ¿no? Entre una citoquina, quimioquina, interleuquina, interferones y demás. Entonces, lo primero que tienen que saber es que el término citoquinas es el término genérico. Cuando hablamos de una citoquina, estamos incluyendo a todas las demás. El término citoquina viene del griego cito, que quiere decir célula, y kines, que quiere decir movimiento. Entonces, es lo que genera ese movimiento celular. Cuando hablamos de citoquinas, hablamos de moléculas proteicas de muy bajo peso molecular, que son secretadas por diversas células. Van a ver que cualquier tipo de célula prácticamente puede producir citoquinas y actúan regulando el funcionamiento de otras células. Bueno, dentro de este grupo de citoquinas vamos a tener varias, que son las interleuquinas, las quimioquinas, los interferones. Cuando hablamos de interleuquinas, en realidad es un término que se ha mantenido, ya que se creía que eran citoquinas que se producían por leucocitos y que actuaban sobre otros leucocitos. Pero este es un término imperfecto, ya que con el tiempo se ha visto que las interleuquinas pueden estar sintetizadas por células diferentes de los leucocitos, como por ejemplo el endotelio vascular, y actuar también sobre células que no son específicamente los leucocitos necesariamente, ¿no? Por otro lado, tenemos el término de quimioquinas. Cuando hablamos de quimioquinas también son citoquinas, pero son las citoquinas quimiotácticas. La quimiotaxis es un término que ya lo hemos comentado antes en varias clases, y se refiere a la capacidad de atraer células del sistema inmune al lugar donde se las requiere, ¿no? Entonces, justamente estas quimioquinas son las responsables de atraer las células, por ejemplo, al sitio de la inflamación o al sitio donde está ocurriendo la agresión y el sistema inmune tiene que actuar. Y finalmente los interferones son citoquinas que se producen en respuesta a infecciones virales, a veces también con algunos antígenos bacterianos, mitógenos u otras, pero son típicas de las infecciones virales. Y su nombre viene de que cuando una célula secreta estas citoquinas, estas tienen la capacidad de interferir con la infección de un virus del mismo virus en células vecinas, ¿no? En la propia célula. Entonces, por eso llevan el nombre de interferones. Bueno, vamos a hablar de algunas propiedades de las citoquinas. Si bien, como han visto, hay varios grupos, todas las citoquinas son un grupo grande de proteínas secretadas. Algunas también pueden ser de membrana, como vamos a ver más adelante, pero su gran mayoría son secretadas. Y son proteínas de muy bajo peso molecular. Esto hace que además tengan una vida media muy corta, y pueden ser producidas por células tanto del sistema inmune como células que no son del sistema inmune, y dentro de lo que es el sistema inmune, por células de la inmunidad innata y de la inmunidad adaptativa. Como vamos a ver más adelante, hay varias clasificaciones. Una de ellas puede ser la que nos indica cuáles son de la inmunidad innata y de la inmunidad adaptativa, cuáles son activadoras y cuáles son inhibidoras. Y no hay un micrófono activado, no sé si pueden apagarlo.
Bueno, como les decía, hay muchas clasificaciones, ¿no? Pero en cualquier caso, todas las citoquinas actúan como los mensajeros del sistema inmune, pueden regular la intensidad de la respuesta inmune, esto es muy importante. También tienen que haber citoquinas que frenen, ¿no? esa respuesta para regular. Por otro lado, pueden determinar la duración de la respuesta inmunológica, pueden estimular o inhibir la proliferación celular, pueden estimular, por ejemplo, la diferenciación de algunas células para que éstas se especialicen, pueden estimular la secreción de anticuerpos, pueden hacer que otras células secreten más citoquinas, etc. Es decir, que en ausencia de citoquinas, realmente nuestras células no tendrían cómo enterarse dónde tienen que actuar, qué tienen que hacer, ni cómo activarse, ¿no? Entonces, son moléculas muy pequeñitas que tal vez no les damos tanta importancia, pero son sumamente importantes. Para que se secrete una citoquina, tiene que haber un estímulo previamente, ¿no? Yo ya les había mostrado, cuando hemos hablado, por ejemplo, del TCR, no sé si se acuerdan de esa imagen, que cuando un antígeno es reconocido por el TCR, todas las señales intracelulares nos llevan a la activación de factores de transcripción para que se produzca la interleuquina 2, ¿no ves? ¿Se acuerdan? En los linfocitos T, ya que va a ser muy importante la interleuquina 2 para que estos proliferen, ¿no? Pero para que se dé ese resultado y se empiece a producir la interleuquina 2, tiene que haber un estímulo previamente. En el ejemplo que les acabo de dar, el estímulo sería el antígeno unido al TCR, ¿no? Y en otras células será otro. Una vez que ha habido ese estímulo, se empiezan a producir las citoquinas y estas van a actuar sobre células diana que expresan receptores específicos para cada citoquina. Esto no quiere decir que cada citoquina pueda actuar solo sobre una célula, ya que hay muchas células diferentes que pueden tener el receptor a veces para la misma citoquina y también a veces varias citoquinas pueden actuar sobre un receptor, pueden compartir receptores como van a ver más adelante. Esta unión de una citoquina a su receptor de membrana va a transmitir una señal hacia el interior de la célula que conduce a cambios en esa célula, ¿no? Ya, como les decía, la activación de factores de transcripción para que se produzca, como pueden ver aquí abajo, el efecto biológico determinado, ¿no? Tenemos aquí el estímulo, la célula que produce la citoquina, y esa citoquina a su vez actúa sobre una célula diana para producir el efecto para el que se ha producido la misma. La producción de esta citoquina suele ser breve, ¿no? Y muy transitoria, y está limitada solo al tiempo que dura el estímulo, ya que, como han podido ver en el video que les mostré antes de falla multiorgánica, si se perpetúa esta secreción de citoquinas, si no hay una regulación adecuada y si no frenamos esa respuesta, o por ejemplo el estímulo es persistente, puede tener consecuencias muy graves, ¿no? Como la falla multiorgánica o la tormenta de citoquinas. Bueno, las citoquinas van a tener diferentes modos de acción y según esto van a tener diferentes denominaciones. Le llamamos acción autócrina, esto es algo similar a lo que vemos con las hormonas, ¿no? Las hormonas también tienen estas características. Cuando una citoquina es capaz de actuar sobre la misma célula que la ha producido, eso es posible, ya que a veces, por ejemplo, el linfocito T produce interleuquina 2 y a la vez tiene el receptor para la interleuquina 2, entonces actúa sobre sí misma, a esto le llamamos acción autócrina. Cuando actúa sobre una célula cercana, que puede ser una célula similar o una célula distinta, le llamamos acción parácrina, y cuando actúa de manera distante y tiene que viajar por la circulación, se denomina acción endocrina. Por otro lado, las citoquinas tienen algunas cualidades, ¿no? Por ejemplo, una de ellas es la pleiotropía. La pleiotropía consiste en que
una citoquina secretada por cualquier célula puede tener diferentes efectos según la célula en la que actúe, ¿no? Esto hace que las citoquinas sean muy diversas, porque no es que cada citoquina va a tener una sola función, su función puede variar dependiendo de dónde actúe. Por ejemplo, un linfocito T helper activado puede producir interleuquina 4 en determinadas situaciones, y esta interleuquina 4 tiene receptores en varios tipos de células. En el linfocito B, la interleuquina 4 va a inducir la producción de IgE, en el propio linfocito T va a inducir a que éste se diferencie hacia TH2, ¿se acuerdan que hemos hablado de la respuesta TH2? En el macrófago puede producir la inhibición de la fagocitosis, entonces es un efecto pleiotrópico. Por otro lado, existe la cualidad denominada redundancia, que quiere decir que una misma célula puede producir varias citoquinas y todas entre sí de alguna forma se potencian, produciendo el mismo efecto. Por ejemplo, el propio linfocito T helper activado, además de la interleuquina 4, puede secretar interleuquina 2 e interleuquina 5. Todas ellas, cuando actúan sobre el linfocito B, van a tener el mismo efecto, que es el de proliferación, ¿no? Además que sabemos que la interleuquina 4 va a inducir la producción de IgE, pero a la vez induce la proliferación, entonces es un efecto redundante. Este efecto es muy importante, ya que pareciera que podríamos pensar, ¿para qué queremos 3 citoquinas haciendo lo mismo, no? Pero a veces sabemos que el sistema inmune puede tener fallas, existen defectos genéticos del sistema inmune, ¿no? Como han podido ver cuando se habló de inmunodeficiencias primarias, y esos defectos pueden estar a cualquier nivel. Entonces, por ejemplo, existen inmunodeficiencias donde el defecto está justamente en el gen de alguna citoquina, y eso puede tener consecuencias sumamente graves, ¿no? Entonces, al tener varias citoquinas que hacen lo mismo, de alguna manera estaríamos reemplazando la función de una de ellas en caso de que ésta estuviera ausente, ¿no? La repercusión en alguna falla de una citoquina dependerá de la importancia que ésta tenga en el sistema inmune. Otra de las propiedades de las citoquinas es el sinergismo, que quiere decir que 2 citoquinas diferentes se pueden potenciar entre ellas para producir una función en la que la suma de la acción de ambas citoquinas va a ser mayor a la de cada una separada, ¿no? Entonces, por ejemplo, el linfocito T helper activado puede producir interferón gamma, y el interferón gamma hace que aumente la expresión del MHC de clase 1 en muchas células, y de esta manera se induce una buena presentación antigénica. El TNF producido por los macrófagos hace lo mismo, ¿no? Pero si ambas se producen al mismo tiempo, se potencia ese efecto, ¿no? Y otra propiedad es la del antagonismo, que una misma célula o 2 células diferentes pueden producir una citoquina que active, por ejemplo, al macrófago, como el interferón gamma, y al mismo tiempo puede producirse la interleuquina 4 para frenar esa respuesta, ¿no? Que tiene una función inhibitoria en la misma célula. Como pueden ver, la secreción de estas citoquinas tiene que estar muy bien regulada. Uno de los mecanismos va a ser la vida media, la duración de las mismas, pero se necesitan varios mecanismos de regulación justamente para evitar las consecuencias que hemos visto previamente. Entonces, una de las formas en las que se puede regular la acción de las citoquinas puede ser la expresión de los receptores, ¿no? El regular qué células los expresan y qué células no, ya que si disminuye la expresión, aunque haya mucha citoquina, esta no va a tener dónde actuar, ¿no? Por otro lado, se puede regular por la necesidad de interacción célula-célula. Muchas veces necesitamos que una célula que contiene el receptor específico esté cerca para que la citoquina pueda actuar.
y esa distancia a veces puede regular la acción de las mismas. Por otro lado, la vida media, como les decía, y además que la citoquina, su producción solo va a producirse mientras dura el estímulo correspondiente. Y por otro lado, tenemos la unión a receptores específicos, ¿no? Por otro lado, también va a ser importante las citoquinas que actúan como antagonistas, ¿no? Tenemos principalmente, van a ver más adelante, pero ya para que se vayan acordando, la interleuquina 10 y el TGF-beta son las principales citoquinas antiinflamatorias, ¿no? Pero a la vez, a veces hay citoquinas que pueden antagonizar el efecto de otra, ¿no? Y eso también va a ser importante. Bueno, la respuesta a las citoquinas también va a ser diferente en cada célula, en cada tipo de respuesta. Y por un lado, a veces podemos tener como respuesta la activación de los mecanismos de la inmunidad innata, pueden intervenir en las reacciones inflamatorias. Y esto es importante porque no siempre se va a dar en condiciones normales. Sabemos que la inflamación es un mecanismo beneficioso, ya que avisa al sistema inmune y lo llama al sitio donde está ocurriendo el daño, pero si esta inflamación se perpetúa, podemos tener la inflamación crónica, que interviene en varias patologías, y aquí también van a intervenir las citoquinas, ¿no? También intervienen en la reparación celular, en la respuesta adaptativa, por ejemplo, activando y haciendo que proliferen los linfocitos B, también en la respuesta de linfocitos T, y algo muy importante que ya lo hemos hablado en hematopoiesis, ahí les he mencionado varias citoquinas. Las citoquinas controlan también todo el proceso de hematopoiesis en la médula ósea, ¿no? No se olviden que incluso les comenté que algunos factores estimulantes de colonias, la misma eritropoyetina, la trombopoyetina, también son citoquinas, ¿no? Entonces van a tener un rol muy importante a ese nivel también las citoquinas, ¿no? Y como les decía, pueden haber varios tipos de clasificación. De manera didáctica, de acuerdo a sus acciones, las podemos clasificar en las citoquinas de la inmunidad innata y todo el proceso inflamatorio, citoquinas de la inmunidad adaptativa y citoquinas de la hematopoiesis. Hay muchas otras clasificaciones, pero la idea no es confundirnos con las clasificaciones, sino tener una idea general de agruparlas dependiendo a qué nivel actúan, ¿no? Por ejemplo, como les decía, en la hematopoiesis tenemos varias citoquinas que actúan en este proceso, desde la eritropoyetina, todo lo que son los factores estimulantes de colonias, la interleuquina 3, la interleuquina 7. Por otro lado, tenemos citoquinas de la inmunidad innata. Las pueden ver aquí en pantalla. Las principales son la interleuquina 1, 6, 12, los interferones, el TNF, y aquí una citoquina antiinflamatoria que les había comentado previamente, que es el TGF-beta, ¿no? En lo que es el proceso inflamatorio, también la interleuquina 6 va a ser importante, la interleuquina 17 y 23, y en lo que es la inmunidad adquirida se agrupan dependiendo del tipo de respuesta, ¿no? Y hemos hablado un poco de lo que es la respuesta TH1, TH2, se le llama también respuesta TH3 a una respuesta reguladora producida por el TGF-beta, y la interleuquina 10, ¿no? Producida principalmente por las células T reguladoras, ¿no? Recordándoles un poquito, la respuesta TH1 se produce sobre todo cuando tenemos patógenos intracelulares y la TH2 extracelulares de manera general, ¿no? Pero la respuesta TH2 también es muy típica de las reacciones alérgicas, por ejemplo, y reacciones parasitarias. Y como ven, en todos los casos tenemos aquí, por ejemplo, el TGF-beta que regula la respuesta, aquí también lo tenemos, y la otra citoquina antiinflamatoria es la interleuquina 10, ¿no? La gran mayoría de las demás citoquinas son netamente
proinflamatorias. Aquí hay algunas características que distinguen a las citoquinas de la inmunidad innata y adaptativa para que vayan conociéndolas. La citoquina tal vez más importante, además de la interleuquina 1 y 12 de la inmunidad innata, es el TNF, ¿no? Han escuchado hablar del TNF en el video que vimos inicialmente y como han podido ver es el responsable de todos los efectos dañinos que se dan, por ejemplo, en el shock cardiogénico y demás. Como vamos a ver más adelante, cuando les hable en más detalle del TNF, esto va a depender de la cantidad que se produce, ¿no? Pero es una citoquina sumamente importante de la inmunidad innata. En la inmunidad adaptativa tenemos la 2, la 4 y la 5, y aquí, para que se acuerden, esto a veces es pregunta de examen, una citoquina que actúa tanto en la inmunidad innata como en la inmunidad adaptativa es el interferón gamma, ¿no? Eso es llamativo, es prácticamente la única citoquina que es compartida por ambos tipos de inmunidad, tanto innata como adaptativa. Otras distinciones son el tipo de células que van a producir estas citoquinas. En el caso de la inmunidad innata, el origen de las citoquinas son los macrófagos principalmente, son los principales productores de TNF y de interferón gamma, y los linfocitos NK, que sabemos que forman parte de la inmunidad innata. Y las de la inmunidad adaptativa principalmente por linfocitos T. En el caso de las citoquinas de la inmunidad innata, van a ser mediadores de la inflamación, sobre todo. Sabemos que la inmunidad innata es sumamente importante en el proceso inflamatorio, tanto a nivel local como el proceso sistémico, y el estímulo van a ser los patrones moleculares asociados a patógenos. Ya conocemos algunos como el lipopolisacárido, peptidoglicanos, ARN viral, ADN viral, etcétera, ¿no? Las cantidades sintetizadas pueden ser elevadas y ser detectables en suero, y mucho va a depender de esa cantidad para el efecto que tengan, ¿no? Pueden tener tanto efecto local como sistémico, y como les decía previamente, suelen ser, sobre todo el TNF, las responsables de algunas consecuencias como el shock séptico. ¿Alguien levantó la mano? Creo que no, ¿no? Bueno, continuamos. Como les decía, principalmente las citoquinas de la inmunidad innata suelen ser las responsables de algunas consecuencias, como es el shock séptico. Se pueden utilizar inhibidores, como pudieron ver también en el video inicial, como los corticoides. Estos son muy buenos fármacos para controlar este tipo de respuesta. Y en el caso de las citoquinas de la inmunidad adaptativa, su función va a ser distinta, ya no va a ser tanto en la inflamación, sino van a ser sobre todo regulando el crecimiento, la diferenciación, la activación de lo que son los linfocitos, y también comunicándose con las células de la inmunidad innata. En el caso de la inmunidad adaptativa, el estímulo ya no van a ser los patrones asociados a patógenos, sino van a ser necesariamente antígenos proteicos, ya que van a tener que ser reconocidos por el linfocito T previamente para que éste las produzca, ¿no? A estas citoquinas. Generalmente se producen en cantidades bajas y suelen ser indetectables en el suero. Por tanto, ya se podrán imaginar que cuando hablamos de una tormenta de citoquinas, sobre todo nos referimos a las citoquinas de la inmunidad innata, ¿no? Por otro lado, estas citoquinas de la inmunidad adaptativa tienen más un efecto local directamente sobre la célula, o a veces pueden producir también lesión celular, lesión de los tejidos a nivel local, y si queremos controlar este tipo de respuesta ya requerimos otro tipo de inmunosupresores como la ciclosporina. Por otro lado, tenemos que cada
citoquina actúa por medio de receptores, ¿no? Vamos a tener varios tipos de receptores, vamos a ver más adelante la clasificación, pero cada uno de ellos va a tener una vía de señalización, vías de transducción de señales, como ser una que seguramente ya les suena, que es la vía JAK-STAT. Esta vía sobre todo es utilizada por las citoquinas tipo 1 y 2, que las vamos a ver en la clasificación. Y el mecanismo, como sabemos, es la fosforilación y activación mediada por la proteína JAK, ¿no? Y de los factores denominados STAT. Otra de las vías es la vía del TNF, utiliza un señalizador intracelular que se llama TRAF. Hay otro que utilizan la vía denominada TIR, de los dominios TIR y los dominios IRAC. Tenemos las sinasas asociadas a receptores y finalmente los que están asociados a proteína G. Como pueden ver, pues no necesito que se aprendan esto de memoria, pero que sí sepan que cada tipo de citoquina o cada familia de citoquina, por ejemplo, la familia de las citoquinas TNF actúa por esta transducción de señales, justamente por el receptor de TNF, y otro tipo de citoquinas por las otras que les he mencionado. Bueno, por otro lado tenemos diferentes familias de los receptores de citoquina, los denominados receptores de citoquina tipo 1, también llamados receptores de hemopoietina. Esta familia de receptores tienen una o más copias de un dominio con dos pares conservados. Lo vamos a ver más claro en una imagen que les voy a mostrar más adelante. Y estas se unen a citoquinas tipo 1. Son citoquinas que están plegadas en 4 cadenas helicoidales, ¿no? Todas las citoquinas que se unen al receptor de citoquinas tipo 1 actúa por la vía de JAK-STAT. Las de tipo 2 son similares, van a haber diferencias en su estructura y actúan también por la vía del JAK-STAT. Tenemos por otro lado los receptores de la familia de la interleuquina 1, estas van a actuar por la vía de los dominios TIR. Tenemos el grupo de los receptores del TNF que actúan justamente por los receptores de TNF. Y hay un tipo de receptores denominados receptores serpentina, ya que tienen 7 hélices alfa que atraviesan 7 veces la membrana celular, y estos están acoplados a la proteína G, y esa es la forma por la que actúan. Aquí tenemos una imagen de cada una de ellas. Tenemos los receptores de tipo 1, los de tipo 2, como pueden ver, son similares, pero hay algunas diferencias en sus aminoácidos. Siempre van a tener algunas cisteínas conservadas en la región extracelular y actúan por estas proteínas JAK-STAT, y el modo de acción es por fosforilación de las mismas, ¿no? Los receptores de citoquina de tipo 1 son receptores para todas estas citoquinas. Los de tipo 2 son similares, pero van a servir para este grupo de citoquinas. Luego tenemos la familia de receptores del TNF, del factor de necrosis tumoral, que son receptores triméricos, pero algo interesante es que estos se encuentran en la membrana, separados y distribuidos como monómeros, pero trimerizan en el momento de unión de su citoquina correspondiente, ¿no? Estos van a servir para los factores de necrosis tumoral, pero también para otros como CD40, OX40 y otros. La familia del receptor de la interleuquina 1 es un poquito más limitado, tiene 3 hélices alfa, como les comentaba, y su señalizador intracelular es IRAC, y este sirve para la interleuquina 1, como lo dice su nombre, y también para la interleuquina 18. Y finalmente tenemos los receptores llamados serpentina, que como les decía, están acoplados a la proteína G, y estos suelen ser receptores para quimioquinas, ¿no? Recordemos que las quimioquinas son esas citoquinas
con capacidad quimiotáctica. Bueno, entrando ya un poquito más en detalle de lo que son las quimioquinas, estas consisten en una gran familia de citoquinas que estructuralmente se parecen mucho y, como decíamos previamente, como lo dice su nombre, actúan en la quimiotaxis, ¿no? En lo que es el movimiento de los leucocitos, y regulan su migración, ya sea de la sangre a los tejidos o viceversa. Se puede decir que son citoquinas quimioatrayentes. Estas van a ser sintetizadas no solo por leucocitos, como les decía previamente, pueden ser sintetizadas también por células de los epitelios, células endoteliales, fibroblastos, etc. Y vamos a tener dos familias principalmente, las denominadas alfa o también denominadas CC, esto porque son dos cisteínas seguidas, y van a actuar sobre basófilos, eosinófilos y sobre todo monocitos. Bueno, según su estructura, estas llamadas CC tienen este nombre, como ven, CCL2. Ahora les voy a mostrar unas imágenes donde se les va a hacer más fácil comprender esta nomenclatura. Y por otro lado tenemos las quimioquinas CXC o también llamadas beta, que sobre todo son muy potentes para atraer neutrófilos. Esta X significa que hay un aminoácido cualquiera en medio de las dos cisteínas. Bueno, ¿cuáles van a ser las funciones? Sobre todo reclutar a células inmunológicas al foco de la inflamación, y también regulan el tráfico, ¿no?, de todos los leucocitos a través de los tejidos linfoides y también de los vasos sanguíneos hacia el sitio inflamatorio. En realidad tenemos del grupo de las quimioquinas 44 que se han descrito y se van a clasificar en grupos, como les decía. Las CC tienen 28 miembros, las CXC hay 13 en este grupo, otras llamadas XC donde hay 2 y CX3CL donde hay un solo miembro. Vamos a tener 18 receptores para todas estas quimioquinas. Algunos de ellos son específicos de una de ellas y otros, denominados promiscuos, pueden ser útiles para varias quimioquinas a la vez. Y por otro lado, los receptores no clásicos, que estos se han descrito recientemente, hace un par de años, que son estos 5, bueno, solo acuérdense, se llaman ACK porque son atípicos y van del 1 al 5. Bueno, no necesito que se aprendan esto de memoria, pero que conozcan la clasificación. Bueno, las quimioquinas, como les decía, se llevan esos nombres, esa nomenclatura, dependiendo de su estructura. Todas van a tener esta forma, un extremo N-terminal y un extremo C-terminal. Y entre ambos van a haber dos cisteínas, una más cerca del extremo N-terminal y otra más cerca del extremo C-terminal, que interactúan entre sí, ¿no? Esta es la típica quimioquina del grupo C. Las denominadas CC van a tener además dos cisteínas adicionales, como pueden ver aquí. Además de esta, van a tener una adicional en el extremo N-terminal y una en medio. Las denominadas CXC tienen entre estas dos cisteínas del extremo N-terminal un aminoácido cualquiera, bueno, y las denominadas CX3C tienen 3 aminoácidos en medio de las dos cisteínas, y estas están unidas además a la membrana celular. Entonces, esta es la clasificación. Cuando ustedes lean algún artículo o algo relacionado con las quimioquinas, es muy común que vean estos nombres. Bueno, CCL1, CCL28, a veces llevan la L quiere decir que es el ligando, es decir, la propia quimioquina, y cuando llevan la R, pueden llevar el nombre, por ejemplo, CCR1, CCR2, CCR28, etcétera. Significa que es el receptor correspondiente, bueno, pero ahora ya saben a qué se refiere. Cuando llevan CC,
pues tendrán esta estructura con las dos cisteínas. Cuando llevan solo una C tendrán esta, CXC esta y CX3C esta estructura. Esto ha sido nada más para facilitar su clasificación, ¿no? Y poder entender cuando le damos un nombre a qué tipo de estructura estamos, de qué tipo de estructura estamos hablando. Bueno, aquí están las 44 citoquinas que les comentaba. Las citoquinas llevan la L, ya que serían el ligando. Algunas, como ven, del grupo XC, CC, CXC, CX3C. Y estas recientemente descritas. Entonces, estas son todas las citoquinas. Y aquí tenemos en la parte de arriba los receptores correspondientes. Estos serían los receptores atípicos que les comenté al final, y estos algunos otros que recientemente se han descrito y todavía no están clasificados en ninguno de los grupos. Entonces, por ejemplo, pueden ver que esta citoquina XCL2 tiene un único receptor, ¿no? El XCR1, pero hay otras que comparten receptores. Por ejemplo, este receptor, el CCR1, sería un receptor promiscuo, ya que es funcional para todas estas citoquinas, ¿no? Y así hay muchos de ellos. Aquí tenemos, por ejemplo, la quimioquina CX3CL1, que tiene solamente un receptor para ella, ¿no? Ese es un receptor único. Pero a la vez, esta citoquina puede actuar sobre otros receptores. Entonces, este es el modo en el que pueden actuar diferentes quimioquinas en varios tipos de receptores. Bueno, pero si bien las quimioquinas clásicamente se las ha descrito para esta función quimiotáctica, también se ha visto que los receptores de quimioquinas a veces pueden ser muy importantes también en la patogenia de algunas enfermedades. Y ahí tenemos el ejemplo de la infección por VIH. Creo que algún momento ya les comenté esto. Pero, a ver, el VIH tiene una glicoproteína que la conocemos, que es la GP120, que sabemos que es específica o es reconocida de manera muy específica por el receptor presente en nuestros linfocitos TCD4, que es justamente el llamado receptor CD4, ¿no? Este actúa como receptor del virus para que el virus pueda ingresar a la célula. Bueno, pero nuestros linfocitos T, además de tener ese receptor, tienen correceptores, justamente que son receptores para quimioquinas, que se denominan CCR5 y CXCR4. Y resulta que estos correceptores son fundamentales para que el virus del VIH pueda ingresar a la célula. Aquí tenemos la proteína GP120 que se une al CD4, pero resulta que otra glicoproteína del virus, que es la GP41, se une al correceptor. Fíjense, el CCR5 va a ser fundamental para que el virus termine de ingresar a la célula. Entonces, también se ha utilizado este conocimiento para intentar algunas terapias en relación al VIH, y por ejemplo se están produciendo fármacos que bloqueen el CCR5, ¿no? Que sean análogos, por ejemplo, de una citoquina, de una quimioquina, perdón, y que se unan al receptor, ¿no? Al unirse al receptor lo estarían bloqueando y el virus no tendría cómo ingresar. Entonces son también a veces las quimioquinas, además de sus funciones típicas, pueden actuar sobre otras células. No sé si se acuerdan, pero en algún momento de las clases les dije que averigüen sobre el paciente Berlín. ¿Alguien se acuerda? ¿Se acuerdan que en alguna clase hemos hablado de eso? Y eso tenía relación con estos receptores. No sé si alguien se acuerda. Paciente Berlín. ¿O no les di esa tarea? Creo que no.
No, Ya, creo que no. ¿no? No lo veo claro. Entonces, Doctora, sí. no sé si se refiere al paciente que ha tenido una transfusión de médula ósea y bueno, justamente este trasplante ha curado, por así decirlo, su situación de VIH porque no contaba con estos correceptores. Exacto, Jacqueline. No sé si me estoy confundiendo, pero me parece haberles hablado algún momento, pero justamente tiene relación con lo que dice Jacqueline. Es un paciente que ya está descrito hace cerca de una década más o menos, que ha sido el primer paciente descrito que se ha podido curar del VIH. Como ustedes saben, el VIH hasta el momento no tiene una cura, ¿verdad? Es una enfermedad que se puede tratar con antirretrovirales y demás, pero no tiene una cura. Entonces, justamente como dice Jacqueline, este paciente se ha podido curar por medio de un trasplante que se le hizo por otro motivo, por una leucemia que él tenía, pero el paciente además tenía VIH, entonces se le consiguió un donante que tenía una característica peculiar en relación a estos correceptores. Entonces, Jacqueline, ¿tú te acuerdas si les di la tarea o tú habías leído por tu parte esto? Nos dio la tarea, doctora, e incluso lo hablamos en clase. Ah, ¿ves? Entonces los demás se están olvidando. Sí, sí, ya lo recuerdo igual yo, doctor. Rayos. Tú, Luis, ¿qué ha pasado? ¿Te has olvidado? Creo que hasta participaste, Sí. ¿no? No, que yo recuerdo, no. En el paciente Berlín, no. Ya, bueno, Incluso hablamos de los receptores de las quimiosinas. Efectivamente, habíamos hablado de la CCR5 y de la CCRX5, creo, no me recuerdo bien, pero hablamos de esas. exacto, en ese momento me acuerdo que les dije, más adelante ya se van a enterar bien qué son estas quimiosinas, ¿se acuerdan? Pero les dije que averigüen en relación al paciente, ¿no ve? Entonces, a ver si lo vuelven a repasar, ahora que ya saben, ¿no? ¿Qué son estas quimiosinas? Pero justamente está en relación con esto que les muestro aquí. Es sumamente importante este receptor para que el virus pueda ingresar a la célula, como les digo, ¿no? Tiene que haber necesariamente este correceptor para que el virus ingrese. Entonces, algo que se ha visto en el VIH es que existen dos tipos de pacientes, los que se llaman los progresores lentos y los progresores rápidos. Hay personas que se infectan y que muy rápidamente progresan a lo que es el SIDA, ¿no? En muy poco tiempo, en meses, ya están con todos los síntomas de la inmunodeficiencia adquirida, con infecciones y demás. Pero hay pacientes que a pesar de estar infectados y tal vez con la misma terapia o incluso sin tratamiento, progresan muy lentamente. Entonces, lo que se ha visto es que justamente los progresores rápidos son homocigotos para este receptor CCR5. Al ser homocigotos tienen de ambos progenitores, ¿no? Heredan el receptor y lo expresan de manera mucho más amplia en sus células y por tanto el virus tiene mayor facilidad para ingresar. Y otros que son heterocigotos, ¿no? Y dentro de esto también se ha descrito una mutación en el receptor, en el CCR5, que es la mutación llamada delta 32. Ya les estoy dando estos datos para que se anoten y luego lo revisen. Entonces se ha visto que había pacientes que justamente tenían esa mutación, podían tenerla en heterocigosis, y eran los que progresaban lentamente, porque algunos de sus receptores eran funcionales, pero otros no. Al estar mutados, no servían como correceptor para el VIH y es por eso que progresaba la enfermedad muy lentamente. Pero además se vio un grupo de pacientes que, por así decirlo, eran inmunes a la infección por VIH, es decir, sí se infectaban con el virus, pero nunca progresaban al SIDA, y estos son los pacientes que tienen la mutación delta 32 en homocigosis, es decir, no expresan el correceptor y por tanto el virus no puede ingresar a su célula, aunque esté circulando, no va a causar enfermedad. Entonces,
¿qué se ha hecho con el paciente Berlín? Algo muy interesante. Como les digo, era un paciente que requería un trasplante para una leucemia, y lo que se hizo es buscarle un donante que tenga la mutación delta 32 en homocigosis. Entonces, seguramente fue muy difícil encontrar el donante, pero lo encontraron, le hicieron el trasplante que le curó la leucemia, pero a la vez hicieron un seguimiento y el paciente se pudo curar del SIDA, ¿no? Al poco tiempo, no al poco tiempo, después de un año de seguimiento ya no había nada de carga viral detectable, incluso sin tratamiento antirretroviral. Bueno, pues no sé, ahora sí se acuerdan un poquito más sobre eso. Sí, doctor. Ya, entonces les dejo para que nuevamente lo puedan revisar. Entonces está en relación con esto, ¿no? No es ya el único paciente, luego ya se habló de otros pacientes, pero tampoco es digamos, una solución para la infección por VIH, ya que pues, un trasplante conlleva muchas cosas, como habíamos dicho, ¿no? Cuando revisamos este tema, conlleva muchos riesgos, significa muchas cosas, y pues sería complicado trasplantar a todos los pacientes, además de lo complicado que es encontrar justamente un donante que tenga esa mutación y que además sea compatible con el paciente, ¿no? Es por eso que digamos que no se ha generalizado este tratamiento como una cura, ¿no? Pero tal vez así en casos específicos se puede hacer, ¿no? Hay una paciente mujer, si no me equivoco, en la que años después se le realizó el mismo tratamiento. Así que bueno, les dejo eso así como curiosidad para que lo revisen y se acuerden, ¿no? Es justamente este nivel, ¿no? Eso solo para que vean que a veces las quimioquinas pueden tener otras funciones y otras repercusiones, ¿no? Que también eso lo van a poder ver en el video que les dejé sobre COVID-19, ya que en COVID-19 se habla mucho de la tormenta de citoquinas, y esto también les dejo para que lo revisen sobre el tocilizumab, ¿ya? El tocilizumab es un inhibidor de una citoquina y es sumamente importante, o se cree que puede tener mucho potencial en el tratamiento de pacientes con COVID grave. Entonces, anótense eso sí de tarea sobre el tocilizumab. No sé si ya lo hemos comentado antes, pero para que ahora lo revisen. Bueno, ya pasando a lo que son los interferones se pueden clasificar en grupos denominados los interferones tipo 1, que engloba a lo que es el interferón alfa y el interferón beta. Los interferones son producidos por virus, ¿no? Y pueden actuar sobre diferentes células del organismo, ¿no? También las propias células del organismo en realidad son las que producen los interferones en respuesta al virus, ¿no? No el virus, como les decía, sino la célula en respuesta al virus. Estos interferones van a actuar sobre diferentes tipos de células. En toda célula prácticamente pueden inducir la producción de proteínas antivirales. Por otro lado, actúan de manera muy importante en todas las células que tienen función antiviral, como son los linfocitos NK, que son muy buenos, sabemos, destruyendo a los virus, y los linfocitos citotóxicos, ¿no? Pueden incrementar la expresión de HLA de clase 1. Ahora que ustedes ya conocen muy bien lo que es la presentación antigénica, entenderán por qué, ¿verdad? ¿Se acuerdan? El HLA de clase 1 interviene, a ver, ¿quién me puede decir? HLA de clase 1, acaban de dar examen. ¿En qué vía de presentación antigénica interviene el HLA? Luis. En la vía de doble. Ya, y nos puede resumir un poquito cómo es esa vía, Luis. Ya. En primer lugar tenemos el antígeno intracelular, que va a ser captado por la célula. Bueno, ya está dentro de la célula y tiene que ser procesado por un proteasoma.
En el proteasoma vamos a tener fragmentos antigénicos que tienen que pasar al retículo endoplasmático mediante las proteínas TAP, y adentro se va a unir con el HLA de tipo 1 para ser presentado al linfocito CD8 citotóxico. Ya, gracias, Liz. Exactamente, ¿no? Entonces siempre es bueno que todo lo que ya hemos visto ustedes lo vayan asociando, ¿no? Entonces, cuando, por ejemplo, ven, incrementa la expresión HLA de clase 1, con todo lo que Luis nos acaba de resumir, esto tiene mucho sentido, ¿verdad? Si estamos diciendo que los interferones son importantes en la respuesta antiviral y sabemos que los virus son intracelulares, pues como Luis nos decía, el virus ya está dentro de la célula, el antígeno ya está ahí, y tiene que pasar todos los pasos que nos ha descrito para finalmente activar a los linfocitos T CD8, ¿no? Y sabemos, también ustedes ya saben, que los CD8 son linfocitos citotóxicos que actúan destruyendo células infectadas, ¿no? Entonces, de esa manera y englobando todos los conocimientos que ya tienen, es mucho más fácil para ustedes entender, por ejemplo, en este caso, la acción de los interferones y no así aprenderse, digamos, de memoria esta figura, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, como decíamos, incrementa la expresión de HLA de clase 1, esto va a llevar a que se puedan destruir las células infectadas por virus, estimula los linfocitos citotóxicos, estimula los linfocitos NK, induce la producción de pirógenos, esto nos puede dar lugar a la presencia de fiebre que es frecuente en infecciones virales, y solo tiene acción inhibitoria a nivel de linfocitos B, bloqueando la producción de anticuerpos, ¿no? En fases sobre todo avanzadas de la infección viral. Por otro lado, tenemos a los interferones de tipo 2, y dentro de este está lo que es el interferón gamma. El interferón gamma es producido por varios tipos de células, todas estas que ven aquí. Pueden ser linfocitos NK, linfocitos gamma delta, linfocitos CD8, y es típico, si recuerdan, de la respuesta de tipo TH1. Y dentro de lo que es la inmunidad innata, además de las células NK, lo producen los macrófagos. Los macrófagos, para que se acuerden, son los principales productores del interferón gamma, ¿no? Pero también todas estas células que les comento. Y el interferón gamma también va a tener funciones de estimulación y de inhibición. Por un lado, va a estimular a los propios macrófagos, va a actuar sobre el propio macrófago, y va a ser muy importante para que el macrófago produzca radicales que son bactericidas y produzca todo el proceso de fagocitosis, ¿no? Necesario para destruir al patógeno que lo ha estimulado. Por otro lado, estimulan o actúan a nivel de células endoteliales para promover el tráfico celular hacia el sitio de la inflamación, a polimorfonucleares, pero también inhibe en el linfocito B la producción de algunas inmunoglobulinas, inhibe la respuesta TH2 y también inhibe la respuesta TH17. Cuando les hablé un poquito de esta respuesta TH1 y TH2, les dije que siempre, ¿no? Hay lo que estimula la respuesta TH1, inhibe la respuesta TH2. Y también puede actuar como un pirógeno produciendo fiebre. Y finalmente tenemos en el grupo de los interferones de tipo 3 a lo que es el TGF-beta. El TGF-beta va a ser producido sobre todo por células T reguladoras, por células endoteliales y por células epiteliales también, y por músculo liso. Este va a ser, como les decía, una de las citoquinas antiinflamatorias. Esa a veces es otra pregunta de examen, ¿no? Las citoquinas antiinflamatorias, acuérdense siempre, TGF-beta, interleuquina 10. En este caso, el TGF-beta, como pueden ver, es netamente antiinflamatorio. Inhibe a todos, prácticamente a todas las células efectoras, tanto dendríticas, eosinófilos, macrófagos, linfocitos B, linfocitos T, es decir, inhibe a células tanto de la inmunidad innata como de la inmunidad adaptativa. Lo único que estimula el TGF-beta es la producción de IgA por parte de los linfocitos B. Entonces,
acuérdense estos tres grupos de interferones, tipo 1, alfa y beta, muy importantes en la respuesta antiviral. Tipo 2, interferón gamma, muy importante en la respuesta inmune innata y en la comunicación con inmunidad adaptativa. Y tipo 3, TGF-beta, sobre todo regulador, ¿no? Con efecto antiinflamatorio. Bueno, yo creo que aquí vamos a dejar la clase. Vamos a continuar el día viernes hablando de las citoquinas que controlan la inmunidad innata y las vamos a ir comentando de acuerdo a la clasificación que les mencioné previamente. No sé si alguien tiene alguna pregunta. Sí, dime, Luis. Doctor, respecto a la regulación por interacción entre células, célula a célula, ese parte no lo entendí muy bien. Respecto a cómo se regulan las citoquinas por la interacción célula-célula. Sí, esa misma. Ya, bueno, como les decía, hay varias formas de regular la actividad de las citoquinas, ¿no? Desde lo que es la vida media, el tiempo de acción. Y con eso de interacción célula-célula me refería a que el hecho de que una citoquina tenga que actuar siempre sobre un receptor y tenga que haber esa interacción, también es un factor que hace que regule su función en realidad, ¿no? Porque de nada sirve, como les decía, que una citoquina esté circulando o que esté circulando en gran cantidad, si, por ejemplo, hay células que pueden disminuir la expresión de los receptores, ¿no? Entonces, a eso me refería, Luis. Bueno, gracias. ¿Alguna otra pregunta? Ya, entonces para terminar les voy a recordar las tareas que hemos hablado. Por un lado, que averigüen sobre el tocilizumab y revisen eso que les dije del paciente Berlín a modo de repaso, para que lo comentemos la siguiente clase. Para el día viernes, hasta las 8 de la noche, me van a enviar un resumen. Pueden elegir entre el seminario de inmunodeficiencias o el seminario de vacunas, un resumen realizado a mano en una sola plana, al correo que les voy a enviar en el grupo. Y finalmente que revisen para la próxima semana el video de COVID-19 y tormenta de citoquinas para que lo comentemos en clases. Bueno, esas son sus tareas. Y como este jueves no tenemos clase, se pueden dedicar a las actividades que tengan con sus auxiliares y nos veríamos el día viernes. Bueno. Si no hay más. Está bien, doctor. Ya, perfecto. Entonces voy a detener la grabación y se las mando posteriormente. Bueno, eso sería todo entonces. Nos vemos el día martes. Vamos a procurar empezar a las 12 en punto. Está bien, doctora. Hasta luego. Hasta luego, doctora. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, doctora. Hasta luego, doctora, gracias. Chao, chao, hasta luego. Hasta luego, doctora. Hasta luego, doctora.